Bueno, y hablemos un poco de lo que fue este fin de semana largo de junio, ¿no? Una época donde por ahí no suele haber muchos fines de semana largo, el año pasado sí, digo extra largo, así de 4 días, y que este año se dio. La Cámara de la Mediana Empresa, por ejemplo, habla de 2,2 millones de turistas. Yo sé que vos siempre ahí tenés la salvedad de la gente que va a visitar a su familia, lo cual es cierto, que no se la puede considerar turista. ¿Qué análisis hacen ustedes desde Turismo C? Bueno, mirá, volviendo, ahí retomo con lo último que decís. Por supuesto que la gente que se traslada no solamente la podemos contabilizar como turista, sino que eventualmente, si la cuenta sería la cantidad de pasajeros trasladados, el número está bien. Eh, pero ¿cómo se cuentan los pasajeros o cómo se cuenta la gente que se va en auto? ¿Cómo cuenta la gente que va a Bolívar en auto o vuelve? Digamos, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un tema de la cuenta. Básicamente, como una vez me dijo uno, si la balanza está mal para todos. Es decir, si nos pesamos con una balanza que mide mal, bueno, todos vamos a saber que mide mal el peso. Acá lo mismo, tomemos esto sin la disquisición de qué es lo que se cuenta, como una medida. ¿Hubo movimiento turístico? Sí, punto. Más o menos que en el anterior fin de semana extra largo, más o menos en el mismo nivel. Eh, yo creo que también es muy difícil sostener un mercado de turistas con un fin de semana XL por mes prácticamente, porque básicamente es el mismo público, un público de determinado nivel adquisitivo, de determinada independencia económica, laboral, financiera, o lo que existe ahora con lo que se llama el turismo nómade o el trabajador nómade, que es la persona que finalmente igual trabaja desde la casa, entonces si está en Valeria del Mar o en Bolívar, es lo mismo. Así que ahí también hay una cuenta de, bueno, ¿son Tal turistas cual. realmente? Perfecto. ¿Hay movimiento? Sí. ¿Hay buenas ventas, como se dice? Por supuesto. Pero también es cierto que los costos a los proveedores o a los operadores turísticos también les subieron. Hoy un hotel paga de luz o de mantenimiento o de un montón de cosas, precios que son bastante amplios o de impuestos, por supuesto. El número es bueno, la relación eh, digamos, la discusión si conviene o no conviene tanto fin de semana largo, para las cámaras está saldada, es provechoso. Lo que sí es, y la pregunta para adelante es, ¿cómo hacemos para que esto crezca? Es decir, ¿existe un plan para que determinados destinos fortalezcan su posición turística, tengan mejor infraestructura, una mejor terminal de micros, mayor cantidad de conexiones de micro, aeropuerto, vuelos? Fíjense que ahora salió un vuelo a Reconquista. Esta semana se hizo el primer vuelo Buenos Aires, Reconquista, provincia de Santa Fe al norte, Uh -huh. eh, un destino que para mí requiere que haya vuelos, sin duda. Ahora voy a decir algo que lo sabe poca gente. ¿Saben por qué ese vuelo se gestionó? ¿Y por qué existe ese vuelo a una ciudad o una región con una cantidad de habitantes que por ahí no lo Sí, justificarían desde el plan de negocios? Porque en ese lugar tiene campos Batistuta. Y Batistuta se cansó de hinchar las guindas a las autoridades de aerolíneas, no solo desde ahora, sino de hace mucho, con que haya un vuelo a Reconquista. Vía mirá Rosario, vos. escala en Rosario, ¿no? Iba a ir muy bien, iba a estar lleno, porque finalmente el norte santafesino, que es una parte del litoral también y que tiene, digamos, cercanía con Resistencia y con un montón de poblaciones de mediana cantidad, seguramente lo llenen, digamos, porque no es un lugar que de la nada te venís a Buenos Aires. Seguramente lo llenen, y si está a buen precio, seguramente lo llenen. Ahora, eso no es una política de turismo, eso es la paciencia y la insistencia de alguien con nombre para hacer eso. Digamos, no lo pudo hacer ni un Claro. intendente ni un gobernador. Entonces, ahí está mi pregunta. Buenísimo los fines de semana largos, pero destinos como Bolívar, que tiene un determinado potencial turístico, el privado tiene las condiciones dadas, pero ni siquiera le excede al municipio. ¿Eh? La macroeconomía tiene condiciones para que ese tipo que tiene un hotel o que hace turismo rural pueda invertir para agrandar su infraestructura y que esto realmente repercute en la economía. Eso es lo que yo te diría que no. ¿Funcionan los fines de semana largos? Sí. ¿Damos buenas noticias, las rutas colmadas? Sí, buenísimo. Pero como desarrollo de industria, estamos sonados.
Claro, claro. Sí, da la sensación de que sobre todo en materia de aviación hubo un retroceso, ¿no? De la época en la que habían de algún modo explotado las líneas de bajo costo, con algunas paradas intermedias en ciudades donde no había, y con proyección de ir hacia otros lugares. Nosotros acá en algún momento estuvimos ilusionados con la chance de que Olavarría reciba algunos vuelos. Bueno, en ese aspecto parece haber habido un retroceso importante. No sé si eso estrictamente tiene que ver con políticas de gobierno en torno al turismo y a las aerolíneas, o principalmente con la cuestión del dólar. No, no, tiene que ver con las dos cosas. La primera es básicamente una promesa de campaña del gobierno del Frente de Todos. Fue a cerrar un aeropuerto. Como promesa de campaña, vamos a cerrar el Palomar. Uno de los, digamos, uno saliendo de una opinión política, los gobiernos tienen todos cosas buenas y malas. Claramente el gobierno Macri con el tema de los aviones tuvo una cosa muy positiva, valorado por ministros de turismo recontra kirchneristas, ¿eh? La cantidad de vuelos que habían aumentado a través de las low cost, a través del Palomar, etcétera, es indiscutido. Entonces, un país como la Argentina, del tamaño de la Argentina, nosotros no podemos no tener una aviación, deberíamos tener una de las aviaciones más desarrolladas del mundo, básicamente por el territorio que tenemos. Eh, Chile tiene más vuelos per cápita de cabotaje que nosotros, Colombia casi que nos duplica, y no los tenemos. Eso es el principal problema, que a su vez genera una costumbre de viaje. Es decir, a ninguna persona de unos 400, 500 kilómetros se le ocurre ir en avión. En el mundo es lo más normal. Acá cualquiera de Bolívar agarra el auto, se va a Buenos Aires. Eso Sí, primero. Y a su vez tenemos traslados de micro, sobre todo al norte, de un día. O sea, tenemos micro que andan 24 horas en la ruta. Entonces. Sí, y rutas que no son las más seguras tampoco. No, bueno, por otro lado. Seguro. Y después tenemos, vos estás en la provincia de Buenos Aires, yo estoy en la capital federal. La capital de la provincia de Buenos Aires no tiene aeropuerto ni vuelos. O sea, la capital de la provincia más grande, es decir, La Plata, no tiene aeropuerto ni vuelos. La única provincia del país cuya capital no tiene vuelos ni aeropuerto. O sea, es una locura que, olvídate la ciudad de La Plata solamente, el entorno urbano de La Plata, a lo mejor vivan probablemente 5 millones de habitantes. ¿Vos te pensás que no tiene mercado para tener un aeropuerto alternativo? Por supuesto. Y por supuesto que tiene que haber más vuelos y por supuesto que tiene que haber más aerolíneas, porque la aerolínea es una herramienta de desarrollo. Ningún país desarrollado y ninguna región de la Argentina desarrollada carece de aviones. Y después vamos a preguntar lo del dólar. Sí, algo tiene que ver el dólar, pero también no te olvides que a mayor cantidad de turistas mayor cantidad de vuelos, mayor cantidad de turistas que vienen. Y eso genera ingreso de dólar neto. El gobierno de Alberto dejaron de volar a la Argentina 19 aerolíneas extranjeras que traían vuelos de lugares muy raros. Ahora dicen ahí, hablan que va a haber un vuelo desde China, ojalá, pero no está nada confirmado. Pero sí, Air New Zealand, Emirates, varias aerolíneas de importante tamaño dejaron de volar a la Argentina. Claro. En ese aspecto, y la última que te hago porque sé que andás medio corto de tiempo, pero previaje no fue de algún modo un intento de mejora, digo, fue una transferencia en definitiva de lo público a lo privado, el previaje. O sea, en definitiva termina siendo eso, ¿no? Una transferencia de dinero que del erario público pasa al ámbito privado. Sí, a ver, esa es la definición perfecta, es eso. Y sobre todo se subsidia a una demanda cuyo poder adquisitivo es mayor que un plan trabajar, ¿no? Sí. Pero también algunos te van a decir, bueno, está bien, pero sirvió para fomentar determinada época el turismo. Está bien, es verdad. Y también se termina recuperando todo por impuestos porque finalmente es toda una transacción en blanco. El Estado en ese sentido puede quedar bastante empatado. Más allá de la cuenta, creo que hay que está buena. Hay un tema que habría que pensarlo desde lo hasta ético, ¿no? Hay que subsidiar todas las industrias todo el tiempo, ninguna puede andar por sí sola. Digamos, el agro, por supuesto, al cual se lo castiga. O sea, no solo no se lo subsidia, o en algunos casos probablemente se lo subsidie, no lo sé, no conozco el tema, pero sí se le cobran retenciones. Entonces, con esas retenciones después se financia que vos o yo viajemos una semanita a Mendoza. Y ahí está el tema, ¿no? Sí.
Leandro, lo último, ya que mencionaste ahora, por ejemplo, Mendoza, ¿qué ciudades explotaron o qué ciudades, digamos, fueron las top en este fin de semana largo? Mira, el número, lo que yo estoy viendo como tendencia siempre, el último año entero, 2 años particularmente, los destinos que más la trabajan son los destinos que mayor infraestructura tienen. Volviendo a lo que hablamos al principio, Cataratas, Salta, Bariloche, Ciudad de Buenos Aires y punto. Después aparece Córdoba, te puede aparecer, bueno, Mendoza lo nombré, y ahí están. Y después aparecen obviamente, bueno, Calafate y Ushuaia, Mar del Plata, pero en general la correlación entre infraestructura y, y éxito o logro es directamente proporcional. Básicamente porque esos destinos tienen mucha capacidad de alojamiento. Entonces, vos no podés comparar. Hay provincias que por ahí tienen 6.000 camas. 6.000 camas. Y a lo mejor Bariloche solo tiene 35.000. Entonces, la capacidad de oferta y demanda es como ir a un supermercado y saber que en un supermercado grande voy a tener más tamaño de la gaseosa o más variante de vino que en el almacén de la esquina. Bueno, es algo así y ahí es a donde voy como desafío. Bueno, ¿cómo hacemos para destinos que para mí la pueden romper? Bolívar o La Barría, todos los destinos de ese tipo de la provincia de Buenos Aires, fortalezcan la industria turística y la hagan crecer en serio. ¿Por qué? Porque el turismo rural es la vedette del turismo sin parar desde la pandemia. Entonces hay un negocio grande ahí, ¿no?